Escribo esto bajo una considerable tensión mental, ya que esta es mi última noche. Mañana habré fallecido. Esta historia empezó hace varias semanas. Me encontraba en algún lugar del Océano Pacífico con mi pequeño barco, cuando de la nada surgieron unos corsarios alemanes y me apresaron. Al pasar unos días con aquella gente, elaboré un plan que me permitió escapar de aquellos psicópatas, robándoles un pequeño bote con agua y provisiones para mucho tiempo. No sabía dónde me encontraba. Lo único que veía era el intenso mar que reflejaba los astros como un espejo. Fui a la deriva sin rumbo durante tanto tiempo que perdí la cuenta de los días y las noches. Lo único que recuerdo fueron aquellas pesadillas que azotaron mi mente mientras dormía, formas extrañas producidas tal vez por el delirio y la soledad del mar que empezaban a torturarme mentalmente. Fue aquella noche la que me despertó una extraña masa negra muy viscosa que chocó contra mi pequeña embarcación. La densidad de aquella masa negra cubría una amplia extensión y en ella asomaban millares de peces putrefactos y formas grotescas de seres en descomposición que no logré identificar. Estuve observando aquella extensión de lodo negro cuando pude comprobar que había tierra firme. Me vino a la cabeza una solución para aquella enigmática tierra sin sentido. Un levantamiento volcánico había expulsado esa tierra negra desde el fondo oceánico, una tierra que, durante millones de años, había permanecido oculta bajo las insondables profundidades de la tierra. Ahora yo me encontraba encima de ella. La mañana del tercer día comprobé si aquel fango oscuro podía pisarse, y efectivamente me puse en pie y pude caminar por aquella tierra podrida. Estuve investigando y dando vueltas hasta que encontré una especie de colina donde acampé toda la noche. No podía dormir por el fuerte olor a descomposición que emanaba aquel lugar, pero cuando logré conciliar el sueño, las pesadillas volvieron y esta vez eran mucho más grotescas. Al cuarto día escalé algo parecido a una montaña y cuando llegué a la cima descubrí que en la otra parte había una enorme grieta o cañón con diversos salientes para poder descender. Decidí bajar, pero de repente me llamó la atención un extraño y singular objeto que se encontraba en la ladera opuesta. El objeto era muy grande y emitía un brillo blanco reflejando el resplandor de la luna. Al acercarme al objeto, descubrí que se trataba de un extraño monolito situado al borde del abismo y creado por algún tipo de civilización que desapareció hace miles o centenares de miles de años. ¿Quién sabe si este objeto es más antiguo por haber estado en los abismos de la Tierra, enterrado bajo el agua? Lo más curioso del objeto fueron sus inscripciones. Parecían jeroglíficos, pero al aproximarme un poco más me di cuenta que era un lenguaje que el hombre jamás había conocido. Pude ver una serie de formas grotescas inscritas. Parecían animales marinos, ballenas, pulpos, delfines, pero también habían otras formas de vida que parecían no corresponder con nuestro mundo. Aunque yo había visto estas criaturas descomponiéndose en aquella tierra. Algunas de estas criaturas tenían forma de hombres, pero también se asemejaban a peces. Era una especie de mezcla entre hombres y peces, y según los dibujos parecían adorar al monolito como si fueran una especie de sacerdotes primogenios. Entonces, en aquel silencio, vi cómo de aquella oscura agua apareció una criatura enorme que extendió sus escamosos brazos ante el monolito, mientras inclinaba su espantosa cabeza.
En ese momento me volví loco. A partir de ahí, mis recuerdos se vuelven muy borrosos. Recuerdo una tormenta mientras corría asustado al bote. Sé que pude oír truenos y me desmayé en mi barco ante el recuerdo de la cara de aquel ser del abismo. Cuando escapé de las sombras desperté en el hospital de San Francisco. Me llevó hasta ahí el capitán del barco estadounidense que me encontró a la deriva. En aquellos días descubrí que mi historia encajaba con las leyendas filisteas del dios Dagón, el hombre pez, que incluso aparecían en las culturas mesopotámicas más antiguas del planeta. Mientras que dejo todo esto por escrito, me pregunto si tal vez todo fue una ilusión producida por la fiebre que me provocó estar varios días a la deriva. Pero cuando estoy casi convencido de ello, viene a mi mente la imagen de aquel horrible ser, y cada vez que lo recuerdo, mi mente se fragmenta por el enorme terror que me causó. ¿Qué clase de seres permanecen ocultos en las profundidades marinas? Lo único que puedo hacer es quitarme la vida para poder borrar el recuerdo de aquel espantoso ser. No puedo soportarlo. El fin está próximo. Oigo un ruido en la puerta, como si un inmenso cuerpo resbaladizo cargara con todo su peso contra ella. No me encontrará. Dios mío, esa mano. La ventana, la ventana. Así concluye el relato que hoy os he narrado en este videoprograma. Un relato llamado Dagón. Yo os he contado este relato con mis palabras, pero si queréis acceder al relato original, ya sabéis que es un relato hecho por Howard Phillips Lovecraft. Básicamente hay muchas figuras interesantes en este relato, como por ejemplo el dios Dagón. Los filisteos tienen muy clara la imagen de un hombre con aspecto de pez. Lo mismo pasaba en Mesopotamia. La cultura sumeria y los acadios nos hablaban de Oannes o Uanna, que son dos nombres conocidos para Adapa, que también aparece en las tablillas sumerias. Y nos habla básicamente de esa figura recurrente de los hombres con aspecto de pez. Aparecen en muchas culturas. Podemos mencionar los Nommo de los dogones en África o también los nagas en Indonesia. Hay un montón de figuras sobre ese hombre pez que parece que está relacionado con los dioses que bajaron de las estrellas. Me gusta mucho Lovecraft cuando mete estas joyas en sus relatos. Todos sabemos que esto es un relato ficticio de ciencia ficción, pero esos elementos que hemos mencionado son reales, el de las culturas antiguas, y eso es lo que me gusta a mí, porque me hace pensar que hay algo más en el saber popular y sobre todo en los conocimientos que transmitió en clave, escondidos, en los relatos de Howard Phillips Lovecraft. Si os ha gustado este vídeo, me gustaría que lo apoyarais para yo mismo saber que lo estoy haciendo correctamente, ya que había pensado muchas formas de hacer este vídeo y creo que esta puede ser bastante amena. También me gustaría que me dijerais cosas a mejorar y que dierais vuestra opinión sobre el reversionar relatos de Lovecraft en este canal. Y con esto, hoy aquí acabamos. Espero que hayáis disfrutado mucho del misterio, del entretenimiento también. Y con esto os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.